debe, digamos, desde el punto de vista popular, copiar las estrategias que desarrollaron en el año 2025. Unidad, estrategia única, campaña electoral unitaria, cubrir la totalidad nacional, 14.462 centros de votación con miembros y testigos de mesa y movilizar el voto. En esas primarias deben estar incluso los independientes, o sea, porque ¿cuál va a ser la garantía de que a partir de unas primarias no van a salir otros candidatos de oposición? En Polianalítica nosotros proyectamos que a pesar, Seir, de que la oposición escoja un candidato presidencial unitario, igual el gobierno va a tratar de promover candidaturas opositoras, entre comillas, para dividir o dispersar el voto opositor. Como un elemento de división. Como un elemento de división y un elemento estratégico también. Ahora, en un escenario nacional, estamos hablando de la presidencia de la República, que no es poca cosa. Hay un candidato unitario de la oposición a partir de todos esos dimes directos de la oposición que ya sabemos, el candidato presidencial del chavismo. Y esos 3 o 4 candidatos que salgan, bueno, por ahí de algún hueco, y pueden realmente dividir en un momento cúspide para el país como el cambio de un sistema político. ¿O podría ocurrir un efecto como lo que pasó en Barinas, por ejemplo, recientemente? Absolutamente, sí. Recuerda que tú puedes ganar o perder una elección presidencial con 200.000 votos, con 100.000 votos, con 20.000 votos de diferencia. O sea, que no es Barinas la presidencia. Correcto, correcto. Y a partir de allí, entonces el reto es mayor también, ¿no? La oposición hoy tiene un reto, un objetivo y una misión, que es ponerse de acuerdo todos los actores en función de construir la mejor metodología para escoger un candidato único opositor que se mida en las presidenciales del año 2024 con el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tomás Socias López, un analista económico y político, en estos días nos decía que el presidente había crecido en popularidad un 8% y que se le atribuía al comportamiento de la economía reciente y las políticas aplicadas, el tema de legislación, qué sé yo. Y el anterior invitado, José Antonio Gil Yepes, que no llegamos al tema de la popularidad por tiempo, también nos decía que había un crecimiento significativo y también lo atribuye al tema económico. ¿Qué dice Polianalítica acerca de, yo no sé si preguntar en estos casos, popularidad o preguntar acerca del rechazo? El presidente Nicolás Maduro Moro es el líder político del país que encabeza todos los estudios de opinión nacionales e internacionales. ¿Ok? Con una media de 22% de popularidad a nivel nacional. Delante de los demás actores políticos, llámese del oficialismo o de la oposición. Eso tiene que ver con lo atomizada que está la oposición, ¿no? Claro. Atomizada que está la oposición y por los logros en materia económica que está obteniendo el gobierno y hay que reconocerlo. Claro. Y en cuanto podría ubicarse, usted habla de un panorama internacional también que se está viendo a Venezuela. ¿Hay números, hay estadísticas internacionales que miden la popularidad de Maduro? La encuestadora internacional SIC Ayub desarrolló un estudio internacional de la popularidad de los presidentes latinoamericanos publicado hace 2 días. ¿Ok? Donde sitúa al presidente Nicolás Maduro con un 23% de popularidad por delante del presidente de Panamá, Nito Cortizo, y del presidente de Perú, Pedro Castillo. Qué interesante, es decir, que a pesar del duro rechazo que puede tener la población, sigue teniendo un número interesante en la media internacional. Por supuesto, sí, entendiendo que el chavismo como corriente política es una realidad en este país y negarlo es no entender el contexto político-social venezolano. Además que tiene el chavismo, me parece, una sólida, más allá de que estemos de acuerdo o no, cada uno con su posición, por supuesto, pero una sólida formación ideológica muy específica, ¿no? Correcto. No solo eso, también que tiene bien formados y capacitados a sus estructuras, tiene 20 años hablándole a esa población que se autodefine chavista y cree en el socialismo, cree en Chávez, cree en el plan de la patria, cree en el discurso y las perspectivas de país que le ha vendido el gobierno nacional. ¿Y es un error de la oposición desconocer eso también? ¿Cómo? ¿Un error de la oposición desconocer todo eso que describe? Es un error de la oposición desconocer todo esto y también es un error de la oposición seguir subestimando a su adversario político. Luis, dame nombres de los opositores, de mayor a menor. ¿Quiénes encabezan las listas presidenciables en este momento? Seguir, en Polianalítica nosotros proyectamos que los candidatos o precandidatos presidenciables más fuertes de cara a las primarias de oposición van a ser,
te lo reiteramos. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, Enrique Capriles Radonsky, o el candidato que escoja la organización política Fuerza Vecinal. Y Fuerza Vecinal, a pesar de tener, digamos, una cercana y muy reciente participación en la política, ¿puede alcanzar un candidato con esa fuerza? Absolutamente. En los 3 primeros lugares. Fuerza Vecinal es una organización política emergente que crece más a nivel nacional. Tiene liderazgos políticos consolidados, alcaldes exitosos, gobernadores exitosos, como es el caso del gobernador Morel Rodríguez Ávila en el estado de Nueva Esparta. ¿Juan Guaidó ganaría una elección presidencial, una medición interna de la oposición? Juan Guaidó es uno de los líderes de los sectores más radicales de la oposición, que cada día se debilita más. Y líderes que puedan surgir de sectores económicos o privados, por ejemplo el caso de Lorenzo Mendoza, que es muy mencionado a veces en la política. Bueno, Lorenzo Mendoza es una referencia permanente en los estudios de opinión en cuanto a intención de voto. Pero él no ha manifestado. Pero él no ha manifestado que va a ser candidato presidencial porque está claro que su papel es en el poder económico. ¿Ese número de popularidad presidencial para Maduro le puede garantizar su victoria? Recuerda, Seir, que en Venezuela no se ganan las elecciones con encuestas, con popularidad o con rechazo. En Venezuela se ganan las elecciones con movilización electoral, con miembros y testigos de mesa y con estrategias políticos electorales. Que eso aplica también para las primarias de la oposición. Absolutamente, sí. María Corina, ¿cómo está ubicada en esos números? Tienes buenos números y lidera la intención de votos en los sectores más radicales de la oposición. Pero tampoco le garantiza entonces una victoria en primarias. No, porque al menos que las elecciones primarias sean en Twitter y en las redes sociales. Bueno, Luis, muchas gracias por venir a Globovisión y compartir con nosotros.